Noticia para los que hoy nos visitan. Empezamos serie, el Evangelio según Jonás, pero ese es el título general de la serie, pero cada sermón tiene un título para que tengamos en cuenta eso, o un subtítulo. Vamos a ir al libro de ¿dónde? Por favor, de Jonás. Esta serie tiene 5 temas nomás, 5 domingos, porque es cortica. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás. Jonás está en la Biblia. O sea, aclaro porque yo sé que hay gente que no lo ha encontrado, porque son poquitas hojas. Uno sufre cuando le dicen Abdías, es una hoja. Y si usted no lo ha leído, está pegada. Y si su Biblia es nueva, peor, porque usted casi no la usa. Entonces está pegada y usted se demora. Ahí le estoy dando tiempo para que encuentren a Jonás. El Señor encontró a Jonás, nosotros hoy vamos a encontrar a Jonás. ¿Listo? Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por este precioso libro, Dios, del cual podemos aprender hoy. Es tu historia, Dios, es tu palabra, y confiamos que estamos en esa historia, que hacemos parte de ese remanente escogido, Señor, para este tiempo. Y aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias por ella y gracias por la iglesia. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hacia dónde va tu barca? Esa es la pregunta de hoy. Y es la pregunta que al final del sermón usted tiene que tener una respuesta en su corazón. ¿Hacia dónde va tu barca? Pregúntate eso por un momento.
Medita en eso, hacia dónde vas caminando, hacia dónde va tu vida. Vamos a iniciar la serie del libro de Jonás. Es uno de los profetas menores. Vamos a hacer una introducción sobre el libro antes de entrar en los puntos como debe ser. Cuando hablamos de menores, no quiere decir que el profeta sea menor que los otros profetas como Isaías o Jeremías, sino que sus escritos son más cortos, por eso se llaman así, profetas menores. No eran menos profetas. O sea, la palabra que ellos decían se cumplía como la de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel. Es un contenido corto y por eso se les llama así. Igual es un mensaje teológico, es un mensaje histórico que nos enseña una vez más el Evangelio en acción. El Evangelio de Cristo está en el libro de Jonás. El libro ha sido puesto en duda. Este libro es uno de los que más ha sido puesto en duda del canon de la Biblia de los 66 libros, debido a su contenido de fantasía, dicen. Se dice que es más bien una fábula porque es imposible que un pez se coma a un hombre y que este hombre sobreviva. Por eso los críticos de la Biblia dicen que es una fábula o que es una leyenda o una historia que no sucedió. Pero es fácil desvirtuar estas mentiras porque las palabras del Señor Jesucristo lo citan al profeta. Mire Mateo 12, 39, 41. Mateo 12, 39, 41. Dice, versículo 39 capítulo 12 de Mateo. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La relación entre el antiguo y el nuevo a propósito. Ahí está. Jesús dice que Jonás existió. Él está predicando a los fariseos y dice que ellos le pidieron una señal y él dijo: no les voy a dar ninguna señal porque son malos. Solo una cosa les voy a decir, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra, en lo profundo, en las profundidades de la tierra, dice. Eso nos verifica o nos da la señal total que el libro de Jonás fue una historia real. Si usted no cree, es como si usted niega ¿a quién? A Cristo. El impío puede no creer, pero la iglesia cree que el libro de Jonás es un libro inspirado por el Espíritu Santo, porque si no lo cree tiene un problema teológico en su corazón y es negar las palabras ¿de quién? De Jesús. ¿Jesús dijo alguna mentira? Nunca. Si él dijo que Jonás existió, no hay nada más que discutir. La vida del profeta Jonás se ubica en el siglo VIII, para los que están tomando nota. Solo hay una referencia en Segunda de Reyes 14:25. Veamos qué dice ahí. Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes 14:25 dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra que de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Ahí nos da un dato de Jonás, es la única referencia que encontramos de él. Antes, ahí es donde se saca la conclusión, ahí se hace el estudio. A propósito de la hermenéutica y lo que estamos aprendiendo, ahí se saca el estudio histórico, el contexto histórico. En esa época estaba reinando el rey Jeroboam. Este reinó entre 783 y 743 antes de Cristo y el libro se le adjudica al profeta Jonás. Es la única profecía que aparece de él ahí. El libro, como dijimos, ha sido puesto en duda, pero no hay ninguna duda, valga la redundancia, que fue escrito por Jonás. También nos ubica geográficamente en una ciudad que se llama Nínive,
una ciudad grande para la época, era la capital de Asiria. La capital de Asiria. Al final del libro de Jonás dice que tenía más de 120.000 habitantes. Algunos calculan 200.000, otros 300.000, pero sea como sea, era una ciudad que grande para la época. El motivo por el cual Jonás huye de Dios lo encontramos en el mismo libro, que ahorita lo vamos a mirar al desglosar bien los textos. Uno se pregunta por qué un profeta huye de Dios. Hay una razón muy curiosa, por qué el profeta huye de Dios. También es importante notar que el libro nos enseña que este hombre necesitaba aprender una lección, como usted y yo necesitamos estar aprendiendo lecciones. ¿Cuál lección creen que él necesitaba aprender? La obediencia. Esa es la más bonita de todas. El lenguaje del libro es una narración histórica y profética, pero más histórica. Aunque muchos han sugerido que es una parábola, no tiene las características de una parábola porque es muy largo. Tampoco es una alegoría porque fue algo que sucedió y se puede rastrear en la historia de la Biblia, y aún en la historia fuera de la Biblia se puede rastrear el gobierno de Jeroboam. Es uno de los dos libros que terminan con una pregunta. Acompáñeme a Jonás 4:11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Hay otro libro que termina con una pregunta, Nahum, allá el Antico. Sigue Miqueas y sigue Nahum. Nahum termina con una pregunta, Nahum 3:19. Dice la pregunta final, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Solo hay dos libros en la Biblia que terminan con una pregunta. Jonás es uno de ellos. La teología de Jonás nos muestra varias cosas para ya ahorita entrar en los versículos. Nos muestra la soberanía de Dios por un lado. Nos muestra a Dios como creador, resalta mucho que Él es el creador del mar, del cielo, y muestra que todo se sujeta a Él, aunque no parezca, y finalmente nos muestra el Evangelio y a Cristo. Volvamos a la pregunta más importante, que no es la que hice en el título. Esa no es la pregunta más importante. ¿Cómo se llama el título? ¿Y ya pensó en eso? Un poquito. ¿Hacia dónde va tu barca? Pero hay otra pregunta que agrava más las cosas, ¿sí? Y es la que vamos a arrancar con el primer punto. Es la pregunta del primer punto, se llama: ¿puedes huir de Dios, iglesia? ¿Puedes huir de Dios? Versículo 1 al 3. Vamos a entrar en la materia de los textos. La historia del profeta Jonás es única en la Biblia. No hay otra historia similar, es muy diferente a la de Ruth y es muy bonita. Es un profeta que en su libro no hay sino una profecía. Es curioso. Acompáñeme a capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa es la única profecía del profeta en el libro. Qué curioso, ¿no? Es el libro del profeta, pero no hay sino una profecía. Pero esto tiene que ver con lo siguiente: al igual que Cristo, Él es el mensaje. Cristo es el mensaje, Jonás es el mensaje. La vida de Jonás es el mensaje para la iglesia hoy. ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿O es la primera vez que te lo preguntas? ¿Puedes huir de Dios? Ya respondieron por ahí. ¿O hay alguien que pueda hacerlo? Usted dirá de pronto: no, yo estoy seguro que no puedo huir de Dios. Pero ¿habrá alguien que piense así? ¿Que puede huir de Dios? Sí, hay alguien, se llama Jonás. Él pensaba que podía huir de Dios. Aprenderemos de un hombre que intentó huir de Dios,
no era un hombre que no conocía a Dios, era un hombre que conocía a Dios. ¿Sí ve? Es normal que alguien que no conozca a Dios huya de Dios, pero no es normal que alguien que conoce a Dios huya de Dios. Pero también se ve hoy en día. Muchos en la iglesia están huyendo y no saben que están huyendo. Tal vez hoy vayan a identificar solo ese pedacito y el sermón vale la pena, que estás huyendo del Señor. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Eso es un saludo típico de los profetas, es la frase más popular de todos los libros proféticos, no vamos a quedarnos ahí mucho. Solo vamos a mirar qué significa la palabra Jonás. Paloma. La paloma mansa no era tan mansa. La paloma de Jonás no era tan palomita. Vamos a ver que algunos parecen palomas y son como Jonás. O sea, no era una mansa paloma, pero su nombre significa ¿qué? Paloma. Versículo 2. Bueno, la frase vino palabra de Jehová es una frase adjudicada a todos los profetas. Vino palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Jehová a Ezequiel, entonces no vamos a quedarnos ahí. Dice que era hijo de Amitai, tampoco hay mucho que hablar. Y ahora dice lo que dice, valga la redundancia, la palabra. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La orden para Jonás es sencilla: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa es la orden. ¿Difícil, enredada, en un idioma extraño? No. Así son las órdenes de Dios para la iglesia. Están en la Biblia. No hay nada que empezar a decir, es que no entiendo. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Lo que hizo todos los profetas, hacerlo. Todos los profetas decían, vino palabra de Jehová a mí diciendo, levántate y ve. ¿Y ellos qué hacían? Iban. Este es el único que no va. Él es el único que no hace lo que recibió de orden. Dios le da el mensaje a Jonás, le dice qué tiene que decir y la razón por la cual debe decirlo. Le da un mensaje completo, le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y le dice, pregona, predica contra ella, ve y da una palabra de juicio contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la palabra. ¿Qué tiene que ir a hacer? Eso. Entrar a la ciudad, y en esa época los profetas eran respetados. Eso no era que, ¿usted quién es? No, apenas se paraba en una plaza, en cualquier lugar, en lo que estaba vigente en ese momento del mundo, y decía, así dice el Señor, todo el mundo temblaba, porque sabían que era una palabra, ¿qué? Verdadera. Si él decía, así dice el Señor, esta ciudad será destruida, a llorar todo el mundo. Porque sabían que Dios iba a destruir esa ciudad. Y Dios le está diciendo, ve y pregona. Pregonar es predicar. Ve y predica. Acá viene el proceso. ¿Estás huyendo de Dios? Yo sé que algunos ya se están ubicando. Ve y predica. O sea, ¿estás huyendo de Dios? Ve y predica otra vez. ¿Estás huyendo de Dios? Asocie. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cuántas personas están rehusando compartir el evangelio? Dios les ha dicho igual que Jonás, ve y pregona, porque la maldad ha subido, porque la tierra está llena de maldad. Estamos en tiempos como los de Nínive. Hay gran maldad en la tierra, pero también hay muchos Jonás en la tierra. No solo uno, hay muchos Jonás. Se ven como palomas, pero dentro hay desobediencia como Adán. O sea, la iglesia se ve como una mansa paloma los domingos, tierna, hermosa, apacible, canta, disfruta, ríe, come, y por dentro hay rebelión en el pueblo de Dios. Es una mansa paloma como Jonás. Hablemos un poquito de la ciudad de Nínive. Ya dijimos que tenía hartos habitantes, 200, 300, no sabemos, el libro nos dice que eran más de 120,000. El profeta debía ir allí. Se han encontrado ruinas, las ruinas de esa ciudad están fuera de Moscú, si alguien conoce Moscú, cerca de Irak, o cuando vaya, si Dios lo permite alguno, puede ir y mirar las ruinas de Nínive, son reales.
fue construida por Nimrod, el bisnieto de Noé después del diluvio. Acompáñeme a Génesis 10. Versículos 8 y 11. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad, Calne en la tierra de Sinaí. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. El fundador de Nínive era ¿quién? Nimrod. Por lo cual era una ciudad pagana muy cruel. Eran malos, los asirios siempre fueron malos, crueles. Se puede decir que Nínive fue la ciudad a la cual Israel le pagó tributo durante el tiempo del exilio. Fue destruida totalmente en el año 602 antes de Cristo, hasta hoy. Estamos en el 740 al 780. Fue destruida casi 100 años después de la profecía. La ciudad de Nínive cubre unas 1850 hectáreas para los matemáticos y que conocen de medidas. Era grande, 1850 hectáreas era una gran finca, era grande. Tenía famosos jardines colgantes. Escuche, hace tanto tiempo y tenía represas de aguas, parques, acueductos. Ya tenía acueductos, era una ciudad poderosa. Traían las aguas desde las montañas por acueducto, habían grandes caminos y había un muro doble que protegía la ciudad, habían edificios administrativos y una biblioteca. O sea, ¿usted cree que sabemos mucho? Esa gente ya era desarrollada. El magnífico palacio del rey Sennacherib, ¿se acuerdan de Sennacherib, del profeta Isaías? También estaba en Nínive. Era una ciudad malvada. Eran mutiladores, asesinos, torturadores, desmembraban y quemaban a sus enemigos. Eso dice el Señor en los primeros versículos, su maldad ha subido delante de mí. Eran malos, re malos eran, ¿sí? Versículo 3, ya hablamos de Nínive. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. El profeta se va para el lado contrario. Le dicen vaya para Suba y se va para Bosa. Le dicen vaya a Bosa y se va para Suba. ¿Será solo él? Bueno, digamos que sí. Tarsis está en España, queda cerca de España. Tiene que pasar el mar Mediterráneo y lo mandaron a Nínive, era Siria. Muy lejos, Tarsis era lejísimos. Entonces hagamos cuentas, ¿cuánto vale el pasaje? Y lo curioso es el dato que dice, y pagando su pasaje. ¿Cuántos saben que muchos pagan para huir delante de Dios? Para huir de la presencia del Señor, están pagando. Lo que más resalta el versículo es que dice Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová en la parte A y en la parte final dice pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. 2 veces la misma frase. O sea, él quería huir absolutamente de la presencia de Dios. Pero la pregunta es esa, ¿puedes huir de la presencia de Dios? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿En Suba o en Bosa? ¿Dónde me voy a esconder? Porque algunos se esconden donde viven. El profeta está a punto de aprender que no es bueno huir de Dios, que es mejor rendirse y obedecerle. Pero vamos a ser justos con Jonás porque pues estamos siendo como crueles con Jonás. Hubo otros profetas que desobedecieron y quisieron huir de su llamado. Hubo un hombre que dijo no sé hablar, Moisés.
era tartamudo. El Señor le dijo, cállese que su hermano va a hablar, o sea, y hágale, obedezca. Otro hombre dijo, soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres un niño, ¿sí? Porque él iba a poner las palabras en su boca. Y otro dijo, ¿acaso he quedado solo yo de los profetas de Jehová? Elías. Ese se creía único. ¿Sí ve? Entonces seamos justos con Jonás. Otros hombres quisieron huir de su llamado y aquí hay personas huyendo de su llamado también, para ser más justos con el profeta. Nosotros huimos del llamado. Es más, algunos ni saben que tienen un llamado y están huyendo de ese llamado hace rato porque no saben que lo tienen. Pero hay un llamado para el creyente siempre. Tranquilo que no es a las naciones, no se preocupen ni a Tarsis ni a Nínive. Quizás la adoración, ¿le huyes a adorar? Es un llamado. Predicar el evangelio para todos es un mandato. ¿Le huyes a eso? La segunda parte del verso nos dice que pagó su pasaje, miremos eso. Y aquí está el punto, usó lo que Dios le dio para huir. Tenga cuidado con eso. Usted puede estar usando lo que Dios le está dando, ¿para qué? Para huir de Dios. ¿No hacemos igual acaso? Usamos lo que Él nos da para alejarnos de Él. Las finanzas, el trabajo, las relaciones, la posición. Usamos lo que Dios nos da para huir del Señor. ¿Quién le dio la plata al profeta? Dios. No sabemos cómo, si alguien le dio una ofrenda o si trabajó, no sabemos. Los profetas eran conocidos en los pueblos y los bendecían. Mire esto, cuando obedecemos, es Dios quien cubre nuestros costos en todo. Cuando desobedecemos, le toca pagar a usted. Usted escoge. ¿Quiere pagar? Desobedezca. ¿Quiere que Dios pague? Obedezca. ¿Sí está bueno ese principio? Cuando obedecemos es Dios quien cubre nuestros costos. Cuando desobedecemos los pagamos nosotros. En este caso lo pagó ¿quién? Jonás. Como Jesucristo, Jonás fue un Galileo llamado a predicar a los perdidos. La diferencia es que Jonás pecó y huyó, mientras que Jesús corrió hacia ¿quién? Hacia el Padre. Ahí está el evangelio también, esa diferencia, ese contraste. Cuando alguien huye de la iglesia por su pecado, escuchen, para los que conocen personas que huyen de la iglesia por su pecado, usted debe amonestarle y hacerle ver que si no se arrepiente puede ser excluido del reino de Dios para siempre. Hay un tiempo de gracia cuando huimos, porque en algún momento de pronto todos hemos huido, pero hay un tiempo donde Dios envía su palabra. Amén. Segundo, Dios alcanza al fugitivo, versículo 4 al versículo 9. Dios alcanza al fugitivo. Dios alcanzó a un hombre camino a Damasco. Pablo era un Jonás en el Nuevo Testamento. Huía de la presencia de Dios, porque él creía que la ley era todo para él. Y él mataba en el nombre de Dios. Y camino a Damasco cogió al fugitivo y lo tumbó. Y le habló. Jonás, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los medios por los cuales Dios alcanza a los rebeldes son muchos. En este caso Dios usará su poder sobre la naturaleza para llamar al profeta. Utilizará su poder sobre el mar, porque Él lo creó y el mar es obediente. El mar era más obediente que el profeta, hacía caso. Hay cosas que hacen más caso que los cristianos, como la naturaleza. Dios crea tormentas como aquí, y Dios calma tormentas como en el Nuevo Testamento cuando los discípulos estaban asustados. Ahí está la figura. Una tormenta. Note que dice el versículo, la parte final del versículo 4, una tempestad tan grande que se pensó que ¿qué? Se partiría la nave. Eso no es una tempestad pequeñita de olas como uno va a jugar al mar cuando va a pasear, ¿sí? Y se levanta y la ola y todo eso. No es así. O sea, no se lo imagine así.
Era muy fuerte, se pensó que se partiría la nave. El verso dice, pero Jehová hizo levantar el gran viento en el mar. Cuando usted encuentre un pero en la Biblia, deténgase ahí. Pero, eso es importantísimo, porque el pero viene de parte de ¿quién? Del Señor. Usted no ponga peros para servirle al Señor, pero el Señor pone peros en la Biblia. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir. Ni siquiera dice se acostó, no, se echó. Algunos están echados. Los marineros tienen miedo, escuche. Nosotros no conocemos, o bueno, si alguien conoce nos puede ilustrar más adelante. Si ha ido al barco y ha estado con marineros, no sé si alguien acá tenga esa experiencia. Pero se dice que los marineros son hombres muy valientes, muy fuertes, muy aguerridos, porque conocen el mar. Pero estos hombres se llenan ¿de qué? De miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Ahí muestra cómo era la situación espiritual, digámoslo así, de estos hombres. Eran paganos. Cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Eran politeístas, hombres paganos. Pero al fin y al cabo, hombres. Y la tormenta los está ablandando. La tormenta era tan fuerte que empezaron a clamar su Dios, está en minúscula. Tal vez cada uno tenía un Dios diferente, San Alejo, San Ambrosio, Santal, Santal y Santal. Sí, todos clamaban a un santo diferente, como hacemos acá. Versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Porque se había echado a dormir. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán o patrón de la nave confronta al dormilón. Levántate y clama a tu Dios, iglesia. Deja de dormir. Levántate a orar, levántate a leer la palabra, deja de dormir. No esperes que el impío venga y te confronte por tu condición de vida. Y entonces quizás ahí tengas que clamar de verdad al Señor. Escuchas a Dios en la frase, Dios está hablando al profeta, le está diciendo a través de un impío que clame, que ore. Debería ser al contrario, el profeta debió en el momento en que vino la tormenta haber dicho, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Y Dios creó el cielo y creó la tierra y creó los mares y Dios va a calmar esta tormenta. Uno pensaría eso. Encontramos una escena familiar en el versículo 7. Dice Dios con mayúscula, dice quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Es increíble que alguien no salvo llegue a pensar así. El capitán le dice al profeta, le dice, clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia. Algo importante, escuche, es que los incrédulos no creen en Dios, pero les gusta pedir oración. ¿Sí sabía? Cuando ya no tienen salida, se acuerdan que hay un tío cristiano, que conocieron a un amigo de la empresa y que es cristiano. Entonces pues a él le escriben, ¿será que puede orar por fulano? Es que está enfermo. El impío le encanta la oración del creyente. El impío le dice, ora a tu Dios, quizás Él nos salve. El último recurso del incrédulo es buscar un creyente que vaya a alguna iglesia por ahí en Bogotá y que ore. Y que pueda orar por algo, ¿sí? Versículo 7. Dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre bendición. Tan preciso, ¿no? Tan de malas, Jonás. Uno diría eso, ¿no? Si uno no conociera al Señor, dice, uy, tan de malas le cayó a él. No es que él era el culpable, es que él es aquel a quien Dios está persiguiendo en la barca. ¿Hacia dónde va tu barca? ¿Sí? El Señor te está persiguiendo y estás huyendo de Él. Es una escena familiar, escuche,
Para los lectores de la Biblia, solo para los lectores de la Biblia es familiar. Echemos suertes, ¿no les suena familiar? Era una práctica donde las culturas creían que todo estaba gobernado por fuerzas superiores y que el azar decidía las cosas. Era la sabiduría que habían aprendido, por eso hacían así, ellos no conocían nada más. Bueno, aquí hay algo raro, eran místicos, venían de todo ese mundo de misticismo de los griegos. Entonces decían, echemos suertes a ver quién es el culpable. Y al que fuera, si tenían que matarlo, lo mataban. Pero aquí hay un caso especial porque es un profeta. En los últimos capítulos de los evangelios hay una escena similar. Echemos suertes, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Pero la gran diferencia es que Jesús es inocente. Jonás es culpable. Jesús es inocente. Hay otro hombre por el cual echaron suertes, jugaron su ropa. Pero la diferencia es marcada entre ese hombre del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, entre Jesús y Jonás. Y es que el uno es santo y el otro es pecador. Es que el uno está siendo bendecido por Dios y Dios está pagando todo lo de él y el otro está pagando por sí mismo para irse. El uno va hacia Dios, el otro huye de Dios. Ese es el evangelio. El uno quiere cumplir la voluntad de Dios aunque lo maten. Y el otro prefiere que lo maten a cumplir la voluntad de Dios. Qué diferencia, ¿no? Tan grande. Al caer la suerte sobre Jonás podemos decir, su suerte estaba echada. Él era el culpable de la tormenta. Por culpa de él podrían morir todos. En cambio Jesús murió por los pecadores. Note, por causa de él podían morir todos los marineros. Y Cristo es al contrario. Él murió por todos los pecadores, o los marineros podríamos decir, porque eran paganos, pecadores como nosotros. Otro hombre en el Nuevo Testamento también estuvo en un barco y el barco naufragó con 276 personas a bordo y ninguno pereció. ¿Se acuerdan de quién? De Pablo. Porque él dijo, el Señor ha estado conmigo anoche y me ha dicho que nadie va a morir. Y oró. Esa es la actitud correcta que debería haber tenido ¿quién? Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora. Y viene un interrogatorio total. ¿Por qué nos has venido este mal? ¿Por qué nos ha venido este mal? Pregunta número 1, ¿qué oficio tienes para usted? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Le hacen 5 preguntas y solo responde 2. Estaba encerrado Jonás en sí mismo. Estaba cerrado su corazón. Pregunta, ¿qué oficio tienes? Él no dijo que era profeta, dijo soy hebreo. Debió haber dicho soy ¿qué? Profeta. ¿Te da pena decir que eres cristiano? Pregunto nomás. ¿Te avergüenza saber que los demás digan de ti que eres cristiano? Dios está preguntando a través del profeta Jonás. Dios le estaba confrontando al profeta diciéndole, a ver, tiene la oportunidad, alcanza antes de que lo mande para el mar. ¿Sí? Le estaba dando la oportunidad que dijera, soy un profeta rebelde, vamos a orar y me voy a arrepentir. Y en el momento en que me arrepienta, Dios me va a perdonar porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero no alcanzó. ¿Qué oficio tienes? Profeta. ¿De dónde vienes? Ahí dijo que era hebreo. Ustedes sabían que venía de esa tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Pero dijo algo importante, ¿no? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Note que tiene que ver su confesión de fe con el mar. Dice, yo sé que lo que está pasando aquí tiene que ver conmigo. El profeta niega en ese momento un poco su compromiso. ¿Cuánto le cuesta mostrar quién es realmente? La pregunta es esta: ¿cuánto nos cuesta mostrar nuestro cristianismo? La pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto proclamar nuestra fe y decirle al mundo que Cristo es real?
y que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Tercero, el proceso de descender, versículo 10 al 16. Vamos a hacer, en este punto vamos a mirar algunas cosas de los versículos que ya hemos mirado o compartido, y es hacer un proceso exacto de cómo descendió el profeta desde allá, desde el momento en que salió a la orden que Dios le dio hasta que termina en el vientre de un pez en el versículo 17. Pero ese lo vemos en la otra semana cuando él está dentro del pez. Pero mire cómo dice, a lo largo de este capítulo podemos ver la manera como Jonás ha ido descendiendo, tratando de huir de Dios, tratando, ¿no? Está tratando. Todas sus acciones van encadenadas, mostrando cómo descendió desde versículo 2. Allí empieza el proceso. Se evidencia porque antes de que Dios lo mandara, él ya tenía un problema en su corazón. Tenemos que ir antes de que la orden le llegara. Antes de que Dios le hablara en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Antes de eso, Jonás tiene un problema en su corazón. Y es el problema de muchos creyentes, que no ama a los pecadores. Él no amaba a los pecadores. Ese es el problema del profeta. Él tiene un problema. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahí está la respuesta por qué huyó el profeta. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, está bravo todavía. Lo salvan del pescado y todavía está bravo. ¿Sí? No sé si es algún caso parecido. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? ¿Sí ve? ¿Dónde estaba? En su tierra. Antes de recibir la palabra de mandato que Dios le da, dice, ¿no es esto lo que yo decía? Por eso me apresuré a ir ¿a dónde? A Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es curiosa la respuesta, pero escuche. Jonás huyó de Dios porque conocía a Dios. Es así. Él sabía que le iba a perdonar a Nínive. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces el problema no era que Dios perdonara a Nínive, el problema es que el profeta tenía un mal entendimiento de los pecadores, y así pasa con la iglesia. Si tú te crees mejor por estar aquí, tú eres igual a Jonás. Si tú crees que porque vienes a la iglesia eres mejor persona que los que están en el mundo, eres igual al profeta Jonás. Y por eso huyes de Dios. Por eso no predicas, por eso no compartes la palabra, por eso no hablas a nadie del pecado, de la salvación, porque estás como Jonás. Porque aún no entiendes el amor que se debe tener por los pecadores. El profeta tenía un problema teológico, mucha hermenéutica y poca revelación tenía. Mucho estudio quizás, pero no era coherente con su corazón. En el versículo 2 dice que huyó, o sea, él empezó a huir desde antes del versículo 1, ya venía huyendo con su concepto. Luego tomó la flota, luego se durmió, mire, va descendiendo. Toma el barco en versículo 2, versículo 3 dice se levantó para huir de la presencia de Dios. Versículo 4, vino la tormenta y se fue a dormir al fondo de la nave. Imagínense cómo va descendiendo en todas sus acciones. En vez de decir, uy, la embarré, hay tiempo, voy a orar. El Señor es bueno. Él dice que Dios es bueno. Él mismo dice, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Él conocía eso, podía orar. Hay un hombre que en vez de ser un problema para su barca fue una bendición. Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Otro hombre que está durmiendo, solo que no es Jonás. Mateo 8, versículo 23-27. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
He aquí se levantó en el mar una tempestad, se ve lo mismo, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron a él sus discípulos y le dijeron y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? La diferencia es abismal. Un hombre durmiendo en una barca huyendo de Dios, y un hombre durmiendo en una barca, y es ¿quién? Dios. No necesitaba orar, solo dio la orden, porque es Dios. Al menos el profeta debió haber ¿qué? Orado. A él no podía calmar la tormenta, pero podía orar a Dios para que Dios calmara la tormenta, pero él no podía calmarla. Mientras que el Señor Jesucristo sí podía calmar la tormenta. Versículo 11 del texto donde vamos. 10, perdón. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él había dicho que estaba huyendo ya. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué haremos contigo, iglesia? La pregunta que el Señor hace. En Apocalipsis hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia entenderá? ¿O hasta cuándo el Señor volverá por su iglesia aunque no entienda? El Señor dormía en una barca, con la diferencia de que Él es Dios y sabía que podía calmar esa tormenta en un instante. El profeta tiene la actitud, dice que Él ya les ha declarado a ellos que Él está huyendo del Señor. Los marineros le preguntan: entonces, ¿qué hacemos con usted? Porque tenemos un gran problema, vamos a morir todos. No sé si usted nota que en una barca alguien puede ser un problema. Así pasa. Su vida no afecta solo a usted como creyente. Si haces parte del cuerpo, afecta a la iglesia. Su testimonio afecta a la iglesia cuando es un mal testimonio. Por eso la pregunta es: ¿hacia dónde va tu barca? ¿Hacia el pescado? ¿Falta descender? ¿Falta bajar más? Versículo 12, él respondió, mire la respuesta: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La actitud de Jonás es controversial. Algunos dicen que era el colmo, ¿sí? O sea, pues échenme al mar y listo, se soluciona todo. O sea, sigue huyendo, o sea, no es capaz de decir: pero no me quiero morir, soy un profeta y he fallado. Cogí el barco equivocado, o sea, tenía que coger. No es capaz de parar y contarles y orar y arrepentirse. Siempre que reconozcamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Es más fácil seguir añadiendo, seguir huyendo. Él sigue añadiendo, sigue bajando. En vez de orar, sigue descendiendo. Pero él está reconociendo que es por su culpa que está sucediendo todo lo que ha pasado en ese barco. En el fondo allá, escondido en el texto donde usted no lo ve y no lo percibimos, está el sacrificio. Escondido. Él se va a sacrificar en todo caso por todos. No tiene salida. No quiere volver al Señor y no quiere ir a Nínive todavía no quiere ir. Dice: prefiero ¿qué? Sacrificarme, morir. Otro hombre murió con motivaciones diferentes. No por huir, sino por acercarnos al Dios verdadero. Versículo 13. Aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Otra vez dice que el mar, ¿sí? ¿Cuántas veces ha dicho esa frase? O sea, la tormenta iba ¿qué? Aumentando. La actitud de los marineros es mejor que la de Jonás. Mire tan bonito, dice:
Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Trataron de arreglar el asunto, dijeron, no lo matemos, es un profeta, vamos a tener un problema con el Dios de Israel. El Dios de Israel siempre era famoso y ha sido famoso en esas tierras. Decían, no, matar a un profeta no es fácil, más fácil matar a un marinero, pero un profeta, ellos tenían temor. Eso quiere decir que a pesar de saber de que él era culpable, no querían echarlo al mar. Sabían que nadie sobrevivía al mar cuando está embravecido. Pero mire lo curioso donde está el punto. Los impíos no querían matar al profeta y el profeta quería matar a los impíos de Nínive. Él quería matar, que todos murieran sin arrepentimiento. Si no había mensaje, no había salvación. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo vendrán aquel del cual nunca han oído? ¿Sí ves lo curioso? Los impíos salvan al profeta, el profeta quiere matar a los de Nínive, porque no quiere compartir su mensaje. Es un contraste, tomadme y echadme. El profeta se ofrece a morir, pero es culpable. Otro se ofreció a morir, pero es santo, es inocente. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová, imagínense. Uno se imagina la escena, estos paganos, estos hombres que habían orado antes a un Dios falso, ahora están clamando a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los marineros clamaron a Jehová, hicieron lo que el profeta no hizo. Pero lo más duro acá es esto, escuche. La segunda parte del versículo 14 dice un contraste con el evangelio. Una escena literal que sucedió en el evangelio. Cuando los marineros claman y dicen que Dios no ponga sobre ellos la sangre inocente. Por el contrario, el pueblo de la época de Jesús gritó, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se ve la diferencia? Ellos dicen, no nos cobres al profeta. Y los judíos dicen, cóbranos a Jesús, lo queremos matar, lo vamos a matar. No importa si hay maldición sobre nosotros, en todas las generaciones lo vamos a matar. Qué difícil es eso. Ellos todavía pagan las consecuencias de esa frase. Leámoslo, Mateo 27, 25, para que lo lea. Mateo 27, 25. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, a Jonás, al rebelde, al asesino. Jonás tiene un corazón que todavía no logra entender quién es él mismo, no sabe quién es con lo que está haciendo. Un pueblo gritó, su sangre sea sobre nosotros. Los marineros dijeron, no nos cobres la sangre del profeta. Versículo 15. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Tan pronto Jonás fue echado al mar, este se calmó. Dios utilizó eso para que aquellos hombres paganos volvieran su corazón al Dios verdadero. Dios usa al profeta como se le da la bendita voluntad. ¿No quieres predicar? Voy a salvar a otros hombres con tu miserable vida. Los voy a salvar. Porque ellos van a entender que tú eres valioso, cosa que tú no entiendes. Salvó a ese grupo de marineros, terminaron orando a Jehová. Lo salvó. ¿Con quién? Con el profeta. Y el profeta no quería salvar a nadie. Era mejor morir. Lo más curioso es que dice, ahí está el texto completo, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Usted se imagina la lucha para levantar al profeta? Lo tuvieron que coger entre varios y levantarlo y echarlo al mar. Así tuvieron que levantar al Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Entre varios lo levantaron para ponerlo allá.
Fueron varios soldados, no es fácil el peso de un hombre. Varios marineros tuvieron que, yo creo que dirían, no, cójalo usted, no, cójalo usted. O sea, ¿sí? No, eso es un chicharrón, ¿sí? O sea, coger a ese profeta me lo van a cobrar. Temieron a Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová. Oraron, algo hicieron, ¿sí? ¿E hicieron qué? Votos, promesas, palabras, Señor. Vamos a votar al profeta, pero no nos lo cobres. Prometemos orar, prometemos adorarte toda la vida, prometemos servirte, Señor. ¿Cuántos votos le has hecho al Señor en tus oraciones? ¿Cuántas veces en tus oraciones dices, Señor, pon compasión en mi alma por los perdidos, porque quiero compartirles? Y nunca les compartes, sigues igual como el profeta. Luego de tratar con el corazón del profeta, Dios le usaría para traer salvación a Nínive. Todavía tenía mucho para aprender y Dios es experto en enseñar bien a sus siervos las lecciones que más les cuestan. Hay una lección que él tiene que aprender y hay una lección que nosotros vamos a aprender con este libro. Se llama la obediencia. Amén. Aplicaciones. Huimos de la verdad porque no la conocemos. Todo aquel que conoce la verdad es libre y no huye, porque ahora es libre para huir ¿hacia quién? Hacia Dios. Segunda, nadie es inalcanzable para Dios. No hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay pecado que Dios rechace cuando un hombre viene en arrepentimiento y en fe hacia Él. El profeta pecó, el profeta falló, pero Dios creó una tormenta, pero Dios usó unos marineros y todavía seguirá usando un animal y todavía va a usar una calabaza al final y va a usar muchas cosas para llevar al profeta a donde tiene que llevarlo. Nadie es inalcanzable para Dios, se llama la gracia eficaz o la gracia irresistible. Si te estás resistiendo, el Señor te va a alcanzar. Tal vez no igual al profeta, pero te va a alcanzar con otras circunstancias. Y último, cerramos con el título de la enseñanza. ¿Hacia dónde va tu barca? ¿Va para Tarsis? ¿A España? ¿Huyendo del Señor? ¿O aún puedes devolverte y clamar? Y decirle, Señor, perdóname, cogí otro rumbo, pero tengo una tarea que hacer en Nínive. Hay mucha gente que no te conoce y aún quiero compartir el evangelio. Amén.